Somos la estrella del alba, somos la patria espacial. El sol por testigo en los cielos de la conquista del aura inmortal. Somos la estrella del alma. Gracias, chicas, por su tiempo. Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de La Patria Espacial. Es un honor tenerlas con nosotros. Bueno, este espacio lo hemos ideado junto a Max Sono como divulgación espacial y con el fin de no perder la rigurosidad cuando se habla del espacio y siempre tratar de ser conscientes de cómo funciona, cómo se hacen posibles los proyectos espaciales. Y siempre ser conscientes de las colaboraciones sostenibles en el tiempo y bueno, darle voz a personas o íconos que aportan, digamos, visión a la Argentina y también cómo Argentina tiene para aportar al mundo, básicamente. Bueno, acá tenemos, les vamos a dar, digamos, como su propio espacio para que se puedan presentar, el público se renueva, dicen. Tenemos a Sonia Bota y Frida Alfaro, ambas ingenieras aeroespaciales de la Universidad Nacional de La Plata. No sé quién se anima a presentarse primero, más que nada como una cronología. Yo siempre digo el Big Bang y a hoy. Más o menos cómo fue su camino hasta llegar al espacio y cómo están hoy, básicamente. Yo soy ingeniera aeroespacial, tal como dijo Patricia. En realidad soy ingeniera aeronáutica, porque en el momento en el que yo me egresé todavía no existía la carrera de ingeniera aeroespacial, después cambió de nombre, de la Universidad Nacional de La Plata. Llegué a esa carrera porque desde muy chica me interesó el espacio. Pensé en ser astrónoma, pero después medio que me aburría el hecho de estar pasivamente esperando datos o eh, buscando en información y yo dije, yo quiero hacer las cosas que van al espacio. Y así como llegué a la ingeniería aeroespacial. Después hice una maestría en la Universidad de Leicester, en el Reino Unido, en sistemas de exploración espacial. Y bueno, de ahí volví para Argentina, trabajo desde ese momento, desde 2019, en la Universidad Nacional de La Plata, en el Centro Tecnológico Aeroespacial, como coordinadora del programa de pequeños satélites que tenemos en la universidad. Le llamamos Programa Satélite Universitario. Específicamente, hoy en día estamos con el USAT-1, que ya está terminando, ya está llegando a su final, a su lanzamiento, bueno, o comienzo, ¿no? Si lo querés llamar de alguna manera. Y bueno, estamos desde el año 2021 con estos satélites en la universidad. Bueno, mi nombre es Frida Alfaro, soy ingeniera aeronáutica de la Universidad Nacional de La Plata. Yo en este mundo, la verdad que lo soñé desde que estaba muy pequeña. Mi papá viajaba un montón, entonces siempre veía los avioncitos y los saludaba de lejos. Eh, y bueno, soy salvadoreña, entonces en El Salvador no existía la ingeniería aeronáutica en ese momento y tuve la oportunidad de poder venir a estudiar a Argentina. Entonces, ahí fue que yo estudié justamente la ingeniería. Antes estaba estudiando el técnico en mantenimiento aeronáutico, pero no me quería quedar solo con lo técnico, quería algo, un reto más grande. Y ahí fue que tomé la decisión de poder venir y poder estudiar la ingeniería. Y en pandemia yo estaba como realizando una tesis de un aeropuerto de El Salvador, nada que ver, era para hacer toda la estructuración del aeropuerto porque está inoperativo. Pero bueno, pandemia, estaba todo estancado, no podía avanzar de ningún lado. Las personas de la autoridad no me podían pasar los planos del aeropuerto y todo eso me recuerdo. Estaba frustrada porque ya había terminado mi carrera y no podía como avanzar en finalizar la ingeniería y sobre todo lo que conllevó pandemia. Y en un momento dado de mi vida se me cruzó alguien que me habló sobre la basura espacial. Entonces, desde ese momento se me voló la cabeza, como que lo traía siempre ahí y aproveché pandemia y le escribí ahí a Marcos Actis, del decano, que nada, que quería hacer una investigación de la basura espacial, que me interesaba, pero
eh, como forma de hacer una investigación. Y él me dijo, inmediatamente me habló y me dice, ¿y por qué no le haces tesis y colaboras con nosotros en el satélite universitario? Y fue como, sí a todo, sí a todo. Ahí, bueno, y ahí fue cuando machamos con Sonia para USAT 1 y ahí fue que empezó nuestra aventura con los CubeSat. Qué locura. Bueno, justamente eso era, ¿no? De dónde se conocen, cómo se habían conocido, cómo habían macheado. Había sido directamente con el USAT 1. Sí, Sí. Sí, sí, buenísimo. Frida es la primera integrante del equipo más allá de mí, de Luz Atuno. Tenemos a las primeras, entonces, qué bueno, mira vos las coincidencias. Sabés que, bueno, también referido, digamos, como a cómo empezó todo. Sí, la otra pregunta que teníamos era, bueno, y a propósito del 11 de febrero, ¿no? Del que pasó que fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña, la ciencia. ¿Cómo se recuerdan ustedes, ¿no? De niñas? ¿Qué se imaginaban? ¿Qué querían? Expectativa versus realidad, ¿no? Ahí Sonia comentó algo, no sé si querés ampliar, y después Frida, pero esto no es expectativa, realidad, que era lo que se imaginaban y bueno, hoy tienen sus propios proyectos espaciales, básicamente. Sí, a ver, yo creo que para empezar siempre fui extremadamente curiosa, pero el punto de que pasé por todas las ideas de qué era lo que quería hacer de grande. En realidad mi idea más firme cuando estaba terminando el colegio era que quería ser bióloga marina, pero por el mismo motivo por el cual me interesaba el espacio, porque es uno de los espacios más poco explorados en el planeta Tierra, ¿no? El mar profundo. Eh, entonces siempre fui muy, muy, muy curiosa, especialmente por lo desconocido. Y me acuerdo cuando era más chica que yo decía que iba a ser astrónoma, yo quería ser astrónoma como les decía, ¿no? Eh, y me decían, bueno, pero ¿dónde vas a trabajar? En la NASA. Y uno decía, bueno, a ver, hoy en día sé que no es tan lineal, pero esto te estoy hablando que tendría 6 años. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, que bueno, finalmente me decidí por la ingeniería aeroespacial, ya te digo, idas y vueltas en un montón de ideas. A ver, la carrera en sí la elegí cuando la empecé, la terminé, no es que fui cambiando de carrera, pero sí, durante mi infancia cambié. Eh, Pensaba, ¿no? Que al principio yo decía, bueno, con participar en una misión está bien. Después, bueno, con liderar un equipo está bien. Y es como que de a poco te vas cambiando las metas. Y eso también está bueno, ¿no? Que las oportunidades vayan surgiendo y uno pueda poco a poco ponerse metas un poco más arriba, más elevadas. Sí, yo comparto mucho lo de Sonia, que yo era muy curiosa también. Me recuerdo que siempre desarmaba todos los controles remotos de mi casa y me frustraba porque no podía ver que cuando los armaba de nuevo no funcionaban y era como, ¿por qué? Una frita de 5 años, tipo, ¿no? Eh, Mi papá tenía herramientas y todo en casa, tenía soldadores y todo, entonces era como verlo ahí a él, también que él como que me incluía en sus proyectos y cosas así. Creo que eso me fue generando como más curiosidad y ahí es donde yo creo que, como les decía, creo que no sé si desde que tengo ya como una formación bastante grande, podría decir que desde los 15 años sé que quería ser ingeniera aeronáutica. Perdón que mi gatito está, está un poco intenso. Así que desde los 15 años estoy como diciendo, quiero hacer esto. En su momento, como yo les mencionaba, en El Salvador no hay ingeniería aeronáutica, entonces siempre recuerdo la primera pregunta que me hicieron cuando entré al técnico de mantenimiento aeronáutico, que fue, ¿por qué estás estudiando esto? Y mi respuesta fue que yo quiero tener mi empresa de aviones acá en El Salvador. Eh, Fue como, sueña alto. Pero sí, o sea, siempre como que lo visualicé así y creo que al día de hoy yo lo veo como de dos formas. Una en el sentido de
qué tanto yo estaba limitando al no saber que existían los satélites o que podía llegar a trabajar con satélites. Y también el hecho de poder descubrir este mundo y ya no quiero tener mi fábrica de aviones, sino que quiero tener mi fábrica de satélites. Buenísimo, chicas. No, yo quería preguntarles, bueno, todos los que estamos presentes aquí somos de universidades públicas. O sea, Patri es de la UBA, yo soy de Universidad de General Sarmiento, bien con Urbano. La Plata son ustedes. También, ¿no? Bueno. eh, Digo, ¿cómo fue ese momento, ¿no? De, bueno, ¿por qué se decidieron por la UNLP? Digo, o sea, ¿qué es lo que motivó? Y lo otro que les quería preguntar es ¿en qué momento, porque todos entramos como estudiantes a la universidad, pero en algún momento hay como un quiebre, ¿no? Uno nunca deja de ser estudiante en el fondo. En alguna parte de uno sigue aprendiendo, pero al mismo tiempo yo soy docente también universitario, si bien hace como 5 años que no doy clases porque lo licencié al cargo, pero uno da clases pero nunca deja de ser. ¿En qué momento vivieron un poco esa cosa, ¿no? De decir, bueno, ya no soy solo estudiante, sino que también tengo, ¿no? Un poco de este rol de transmitirle a otros. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Qué les motivó a elegir a La Plata? Bueno, en mi caso la respuesta es bastante poco inspiradora en el sentido de, es muy, muy pragmática. No existía en otro lado. Me habían dicho dos opciones. Yo esto lo hablé con una persona que conocía a mi papá, viste, esos tipos de esos contactos. Decís, mi papá conocía a alguien en CONAE y le pude hablar y le pude preguntar. Y me dijo muy, muy básicamente, hoy en día ya no es así, pero bueno, en ese momento te estoy hablando año 2011. eh, Me dice, si quieres dedicarte a los aviones, anda a la UTN. Si te quieres dedicar al espacio, anda a la UNLP. Hoy en día ya no es así porque la UTN está incursionando en el espacio, pero en ese momento me habían dicho así. Y fue, yo quiero el espacio, no quiero los aviones. Me encantan los aviones, pero no es lo mío. Así que fui para el lado de La Plata. Y la realidad es que hoy con el diario del lunes digo, fue una excelente opción. Y yo le digo a los chicos que quieren estudiar este tipo de carreras, para mí, yo por ahí con un poco de sesgo, La Plata me parece la mejor universidad de su tipo en la parte espacial, pero que no solamente consideren aeroespacial, sino otras carreras, porque no solamente hace falta ingenieros aeroespaciales en la parte espacial, sino también ingenieros de otros rubros, electrónicos, químicos, mecánicos. Así que bueno, un poco eso, que no se encasillen en aeroespacial, pero que si quieren elegir aeroespacial, para mí La Plata es tope de su categoría. Y después, no me acuerdo la otra. ¿Cómo pasamos, sí, de ser estudiantes a profesionales? En mi caso, yo quería empezar con becas. La Plata te ofrece, la Facultad de Ingeniería, en realidad, específicamente en la parte aeroespacial, ofrece becas. Fri va a poder contar también su experiencia con eso. Y te permiten trabajar dentro de alguno de los grupos de investigación. Yo tenía ganas de meterme medio en lo que sea dentro de los grupos que trabajaban en la parte espacial, que eran GEMA y CTA. GEMA es Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados, CTA es donde trabajo yo hoy en día, Centro Tecnológico Aeroespacial. Y salió una beca que era de control térmico. Y me acuerdo que me dijeron, aplica. Uno de los profesores, de hecho, es el director de GEMA, me dice, vos aplica. Y bueno, fui, apliqué y quedé como becaria dentro de lo que es control térmico para SAOCOM. SAOCOM, el satélite argentino que se lanzó ya hace un par de años. Son gemelos, así que tanto el 1A como el 1B estuve participando. Y ahí es como que un poquito pasé de ser simplemente estudiante a estar dentro de la industria. Pero creo que el gran salto lo terminé dando cuando volví de la maestría y me pude meter de lleno en estos proyectos espaciales propios, ¿no? El USAT-1 y todo su grupo de ¿Das satélites clase también universitarios. en La Plata? Sí, también doy clases desde el 2020, arranqué en plena pandemia con las clases virtuales. Así que sí, doy clases de mecánica orbital. Bien, lo mío sí fue un poco más
por cuestiones de la vida, creo yo. Yo siempre digo que es como uno de mis efectos mariposa de, de toda mi vida. Porque yo, como les decía, estaba estudiando el TMA y ahí conocí unos compañeros que estaban estudiando conmigo el secundario y uno de ellos, el hermano, estaba acá en la Universidad Nacional de La Plata estudiando aeronáutica también. Entonces, a mí me dijeron como a principio de año que empezábamos a estudiar, que ellos se venían para acá a estudiar la ingeniería y eso. Entonces yo en ese momento fue como, no, no, porque como que nosotros teníamos la esperanza de que en algún momento en El Salvador se abriera la ingeniería y justamente ese año se abrió. Eh, y fue como, fue pasando el tiempo y y siempre me acuerdo que él como a mediados de año me volvió a repetir el hecho de que se venían para acá. Y ahí fue como, bueno, y le comenté a mi mamá y le digo, probamos, y me dice, probemos. Entonces, ese en un momento era un proceso de la embajada que uno tenía que presentar sus notas, ver toda la posibilidad económica para que tus padres te pudieran sustentar acá y todo. Entonces, iniciamos todo ese trámite y en diciembre me avisan que fui seleccionada y que me apartaron el cupo dentro de la universidad. Eso ya no es así, hoy puede venir libre, digamos, pero bueno, a mí me tocó de esa forma. Y yo no le había dicho a nadie, y yo recién en enero tenía que viajar. Y ahí fue que yo le dije a mi papá, papá, me voy para Argentina a estudiar, me tenés que bancar 5 años. Fue como, él ya había venido acá, él, como le digo, él viajaba un montón. Y él me dice, no, pero es muy lejos. Mira que México también tiene buenas universidades para aeronáutica. Me dice, ¿por qué no te vas para allá? Estás más cerca, nos puedes visitar más siempre. En Argentina es lindo, pero es lejos, me decía. Y fue como, estoy así, ya había hecho mi research de todas las universidades y fue como dije, no, le digo, o sea, La Plata tiene como 100 años de experiencia en aeronáutica y le digo, para mí eso suma un montón y la otra posibilidad era quedarme ahí en El Salvador y le digo, no quiero ser un conejillo de India de una carrera que recién se abre. Y México como que tampoco me convencía porque también lo que decía Sonia, que cada universidad como que se especializa en cada una de las partes, ¿no? De las competencias de las carreras. Entonces, México me acuerdo que yo había visto que era como más de aeropuertos y cosas así, entonces era algo que a mí no me interesaba porque yo quería ser diseñadora de aviones y tener mi fábrica de aviones. Entonces, nada, vi que La Plata justamente tiene eso que te ayuda mucho con todo el diseño. No es que te dice hace esto porque se hace así, sino que ve como desde los principios de todos los fenómenos físicos y así vos como que vas teniendo ese criterio de poder hacer el diseño. Entonces, para mí eso era como fundamental y ahí fue que tomé la decisión de venir acá a La Plata y hacer la ingeniería acá. También estaba la opción de Córdoba, porque nosotros en la embajada nos pedían como dos universidades, entonces yo había visto Córdoba y acá, pero igual, Córdoba también era como más técnica, me recuerdo yo en ese momento. Entonces, claro, no era como, yo lo que quería era como aprender a hacer aviones. Y dije, bueno, La Plata es la que es. Y obviamente no me arrepiento de nada. Y después, en cuanto a cómo llegué a la vida laboral, yo, bueno, en el 2019, como les decía, yo estaba haciendo algo de aeropuertos porque yo empecé más que nada eh, con el tema de las becas. Acá lo que tiene bueno de la universidad es que tiene varios grupos de investigación, entonces, o sea, el CTA es uno de ellos. Después tenés al GFC, a GEMA, y bueno, también hay uno de aeropuertos, que es el GTA, el Grupo de Transporte Aéreo.
y justamente yo estaba en ese grupo. Yo estaba haciendo análisis de accidentes aéreos con la IAC en ese momento. Y bueno, ahí fue que yo empecé y también fue así, fue irle a hablar a un profesor, quiero empezar a hacer algo me gustan los accidentes aéreos, yo veía Mayday, Mayday, catástrofes aéreas. Entonces, nada, le fui a decir al profe y me dice, sí, de una, hay un grupo trabajando en eso, te incorporamos. Al día siguiente ya estaba ahí con los chicos trabajando. Entonces, creo que en ese sentido, como que la universidad te va fomentando a ya ellos mismos te van poniendo en esa situación de trabajo, y eso es lo que te abre puertas. Yo me acuerdo que con ese grupo incluso fui hasta la Embajada de Francia para una de las ponencias para los accidentes que estaban dando. No, hice un montón de cosas en ese grupo y eso que estuve meses, no es que estuve, porque después, bueno, fue que vino pandemia. Eh, pero sí, creo que eso se valora muchísimo porque prácticamente uno sale con experiencia laboral de la universidad. Qué lindo. O sea, nada, lindo porque pudiste estudiar en Argentina, básicamente, teniendo, digamos, como otros lugares que igual también son buenos, pero nada, que te hayas animado, que hayas elegido, y bueno, también en el caso de Sonia, que bueno que hayan podido elegir y que al día de hoy obviamente nadie se arrepienta, de lo contrario, como que todas elegiríamos el mismo camino y eso habla un montón, eso habla un montón de cada una. Ahí hago otra pregunta. ¿Cuáles son los proyectos espaciales en los que están hoy? Bueno, ahí seguramente va a salir como uno de los proyectos más famosos actualmente a nivel mundial, pero bueno, ¿cuáles son los actuales, los vigentes? Y vamos a hablar un poco más de ese tema, un poquitito más adelante. Sonia, si querés. Sí, bueno, hoy en día estamos en dos grandes proyectos. Uno es Atenea, que es el que va a volar con Artemis 2. Es un satélite que hicimos junto con la CONAE y con NASA. Y bueno, a ver, ese proyecto está por todos lados, así que información hay un montonazo. Igual si quieren que cuente más, les cuento más. Es un CubeSat de 12 unidades, que básicamente significa que son 12 cubitos de 10 por 10 aproximadamente, en realidad es un poquitito más grande que eso, pero para que se den una idea, 20 por 20 por 34 centímetros es lo que mide ese satélite. Ese es uno, y el otro es USAT-1, que yo siempre digo que es el hermano de Atenea, que sin USAT Atenea no hubiera existido, porque gracias a todo lo que hemos desarrollado con USAT, Atenea pudo existir. Es un proyecto gigantesco y la verdad de, de- de mucho desarrollo. Y USAT es un pequeño satélite de 3 unidades, es decir, 10 por 10 por 30, son 3 cubitos apilados. Y ese va a estar volando en junio en uno de los transporter de SpaceX. Creía que es el transporter 17, me puedo estar equivocando, puede ser el 18. Pero bueno, es en junio. Ese satélite va a estar saliendo ahora dentro de poco para su destino final en Estados Unidos. Sí, así como comenta Sonia, o sea, estamos dentro de esos dos proyectos, Atenea y USAT. La verdad que el estar en dos proyectos a nivel CubeSat end-to-end prácticamente, porque se vio desde los principios hasta sus finales, ha sido bastante retador y enriquecedor, sobre todo, porque, eh, o sea, hay muchas cosas que se han ido sobre la marcha y por lo menos en mi caso ha sido muy autodidacta todo el aprendizaje. Sonia también me transmitió mucho de sus conocimientos, pero también tocaba mucho el hecho de aprender uno por la cuenta porque si no nos volvíamos locos todos. Eh, entonces creo que eso también es parte fundamental de este proyecto, el poder crear este tipo de skills en las estudiantes, porque no solo yo, sino que también todos los becarios que estamos dentro, formamos parte de todo el proyecto. Creo que
sí hemos sido bastante autodidactas y compartido entre nosotros también todos los conocimientos que sabemos. Al ser también un grupo chico, entre comillas, también permitir esa cercanía de aprender de muchas cosas está bastante bueno en este tipo de proyectos porque al final tocas, metiste mano en todo prácticamente, entonces eso también te abre como otro panorama, te abre como decir, bueno, estás pensando como ya más a futuro, ¿qué pasaría si estamos siempre en eso? Entonces, pero creo que es justamente por esto, porque estamos todos ahí y tenemos que estar prácticamente en todo. Sí. Sumo una cosa a lo que dijo Frida porque es muy real, porque ella dice, yo le transmití conocimientos, que yo también fui autodidacta, es decir, esto fue todo muy aprender sobre la marcha y creo que eso fue un Nadie proyecto había en hecho un sí mismo. satélite antes, digamos. O sea, nadie había hecho un Nadie. satélite antes. Así que, No, tal cual, tal cual. A ver, yo he estado en Sabocom, pero ya ese proyecto ya estaba armado, ya estaba todo divino, yo solamente hice el cálculo térmico, que me sirvió muchísimo para aprender, pero no, teníamos conocimientos, así que todos fuimos autodidactas y todos, como dice Frida, aprendimos de todos. La verdad es un proyecto muy, muy interesante, este, a nivel universitario específicamente. Que ahí quería. inclusive Sí. perdón, que inclusive a mí me surgió la oportunidad de hacer la especialización de industria y sistemas aeroespaciales y yo le decía a Sonia, la quiero hacer porque como que tenía todo ese conocimiento desordenado, yo quería como algo como decirme por qué, o sea, por qué estoy haciendo lo que un poco de eso de caer a tierra, de decir, bueno, esto se hace por este y este y este, y tienes que seguir estas otras pautas y así. Entonces, como que ese complemento también me vino bastante bien y también para darle otra mano a Sonia en cuanto a la logística de todo el satélite. Y uno cuando hace cosas medio de autodidacta, yo soy bastante también así, y eso que no soy ingeniero, para desgracia de la humanidad soy economista, digamos, pero tengo un satélite hecho en mi casa. Estas cosas que no existen muy, a menos Pablo Vic, que es lo sería lo más cercano, que es el de Plon, que está haciendo un cohete en la costa, bueno, que él es economista también, una moda, así que, eh, pero digo, en general lo que uno esperaría que ingenieros hagan esto, ¿no? Pero es cierto, digamos, hasta que uno no encuentra, yo después hice un curso en Gulich de segmento de vuelo y misiones satelitales, y ahí entendí muchas cosas que, como dicen ustedes, ¿no? Uno las hace por su cuenta, tienen lógica solas, pero después decís, ah, pero en realidad están, claro, los subsistemas son así, no es que yo hago todo, pongo el panel, armo un MPPT, acá, listo. O sea, hay una cosa mucho más grande que pensar y el marco de pensamiento, de estructura, ¿no? De una misión satelital, digamos, como uno ve el todo, decir, ah, claro, no era tan fácil, ¿no? Pero es una cosa que cambia la perspectiva, ¿no? De cómo uno arranca por ahí tirando de una piola del problema y resulta que el problema es mucho más grande, pero tenés otra mirada. Quería preguntarles ahí, en relación justamente a esto, aprendizaje, ¿no? Que han tenido haciendo el USAT, justamente qué sirvió después para Atenea, ¿no? ¿Qué consideran ustedes, por ahí a nivel personal, a nivel de conocimiento, por ahí tienen también de alguna cosa específica, pero más a nivel de competencias, ¿no? ¿Qué fue lo que sirvió, digamos, de USAT para ustedes, para poder avanzar? Y después, ¿qué hicieron concretamente desde La Plata en Atenea? Es una buena pregunta. A Todo. ver, todo, sí. Sí, a ver, creo que Soy para docente. empezar, sí. Para empezar, creo que lo que más nos sirvió fue entender dónde se puede recortar y dónde no. Porque uno desde afuera ve un CubeSat y ve un satélite estandarizado, un satélite que capaz es sencillo, entre muchas comillas. Pero la realidad es que hay cosas donde podemos recortar y cosas donde no. O sea, hay cosas donde decís, esto lo puedo comprar en la ferretería. Y hay cosas que decís, la verdad, esto no. Entonces, creo que eso fue una de las grandes cosas que pudimos aprender desde USAT, que es prueba y error. Y después, quizás, otra de las cosas que aprendimos con USAT, que suena muy pavo, pero también es real porque al ser autodidacta es muy importante, son los tiempos. Eh,
no minimizar, por ejemplo, el tiempo que lleva el desarrollo de algo, no minimizar el tiempo que llevan los ensayos. Bueno, un montón de cosas que quizás uno dice, bueno, la construcción es más fácil porque mandar a fabricar algo tarda X cantidad de semanas, ensamblarlo tarda X cantidad de días, eso es más fácil de visualizar. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a tardar en desarrollar una placa? Es muy difícil de saber. Bueno, ese tipo de cosas fueron más fáciles haciéndolos una segunda vez después de USAT. Sí, sobre todo también el hecho de como un poco, como yo te mencionaba antes, como que hoy todos estábamos un poco metidos en todo en USA, pero hoy en Atenea nos pasó que ya cada quien asumía un rol. Entonces, eso creo que también fue fundamental para nosotros, como no pisarnos o no o estar siempre conectados, pero cada quien como en su propio subsistema o en su propio rol. Creo que eso también nos agilizó mucho a la hora de poder estar cubriendo todas las áreas que tenía. También el hecho de la calidad, digamos, dentro del trabajo que se estaba haciendo, como que nosotros ya teníamos, o sea, si se mandamos a hacer una pieza y vemos, y no, esto no es calidad para que huele, entonces ya sabíamos específicamente cómo pedir esa pieza, cómo hacerla y demás, como para no cometer los mismos fallas, más que nada de USAT, ¿no? O justamente para agilizar estos tiempos. Y también cuestiones que quizás rescatando lo de autodidacta, que a mí me pasó y creo que fue muy random. Yo justamente para USA me metí mucho con lo de la basura espacial, pues fan de la basura espacial. Eh, y para USA como que me había puesto a incursionar ahí un poco para el plan de fin de vida y yo ya había pedido un programa para NASA para hacer un análisis que tiene NASA, que se hace mediante un programa que se llama DAS, pero ese es como que uno tiene que pedir las acreditaciones para que uno lo pueda descargar y demás. Y justamente en Atenea se tenía que hacer eso, entonces para mí fue muy loco porque era como yo que alguien que le apasiona y que quería como incursionar un poco más en algo que quizás ni tan necesario para USAT porque realmente, o sea, era algo como extra. Al final en Atenea se ocupó, entonces era como yo recontenta ahí, yo sé hacer eso. Entonces creo que como también rescatar eso del el exigirte a vos un poco más siempre es bueno y siempre va a funcionar para futuros proyectos y complicaciones también. ¿Qué partes concretas, digamos, del satélite, digamos, tuvieron a cargo de La Plata? O si se puede saber, ¿no? Porque a veces... Sí, Ok, sí, 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 no hay problema. Bueno, empiezo por lo básico. Especialmente estuvimos primero en el trabajo de definir la misión junto con CONAE. La misión que se presenta a NASA se definió entre CONAE y la Universidad Nacional de La Plata. Es decir, tenemos ahí dos patas. Esto está, a ver, para nosotros fue buenísimo porque nosotros presentábamos a NASA CONAE un LP. Bueno, desde ahí, desde la concepción de la misión estuvimos involucrados. Una vez que la misión ya estuvo armada, ya sabíamos qué íbamos a hacer y todo, La Plata estuvo en varios subsistemas. Estuvo en la estructura, en el control térmico, la computadora de a bordo, me está faltando alguno, de comunicaciones y una de las Ojalá. cargas útiles, sí, que es el GPS. Así que todo eso estuvo la UNLP entre CTA y CENIT, que es el otro grupo que estuvo involucrado, que es la unidad de investigación y desarrollo CENIT, que es Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones. Ellos son especialistas en toda la parte de electrónica espacial. Así que bueno, ellos hicieron eso que ya estaba desarrollado para USAT y simplemente requirió una especie de rediseño para mejorar las especificaciones. buenísimo. Les quería preguntar también, brevemente, así te paso a Patri después, tuvieron que trabajar obviamente no solo con CONAE, sino con las otras universidades. Bueno, brevemente, ¿cómo fue esa? ¿Conocían a los otros equipos o
bueno, imagino que algunos sí, otros no. ¿Cómo fue ese trabajo, digamos? ¿Cómo se llevaron? ¿Qué desafíos o cómo se sintieron? Bueno, yo comento brevemente nomás que, a ver, al ser las universidades siempre la mejor, la verdad es que siempre tuvimos buena relación. No estuvimos trabajando demasiado codo a codo, porque la realidad es que UBA, UNSAM, al menos al principio, estaban como únicamente carga útil, es decir, nosotros simplemente estábamos a cargo de brindarles a ellos lo que necesitaban en cuanto a potencia, en cuanto a comunicaciones, datos, etcétera. Después sí, es verdad que UBA se metió, como dicen ellos mismos, por la ventana, porque surgió un problema y salieron a apagar el incendio, la verdad, genios, eh, con el sistema de potencia, que hicieron ahí unas placas adaptadoras. Y con ellos, bueno, entonces sí trabajamos un poquito más. Igual nosotros desde CTA, nosotras dos, no estuvimos tan en contacto porque esto estuvo más involucrado con CENIT, sí, con la parte Claro. electrónica. Sí, Sí, era Rocío. más, sí, nosotros capaz que como en un principio sí nos metimos bastante en lo que era la ingeniería de sistemas también dentro de Atenea, pero sí, como que en un principio no se habían involucrado tanto las otras cargas útiles, más allá de las especificaciones de interfaz y demás. Así que nosotros como que no tuvimos mucho contacto, pero a la hora de la integración, obviamente sí estábamos recibiendo ahí en las salas limpias del CTA y demás. Así que bueno, ahí obviamente nos cruzábamos, pero más que eso, y como dice Sonia, tenían como más contacto con CENIT y con CONAE, que estaban también parte de la integración ahí en CTA. Perfecto, gracias, chicas. Bueno, este es, bueno, una pregunta como más de género. Sabemos que quizás antes habían menos mujeres, lo que les tocó, quizás habían más mujeres. ¿Cómo fue, digamos, como su camino en esta ingeniería y en esta industria siendo mujeres? Em, Repito, seguramente antes, quizás en otras generaciones era un poco más difícil. Pero ustedes cómo lo llevaron a cabo, cómo se sintieron, básicamente. Bueno, de mi parte, yo siempre un poco me han hecho esta pregunta un par de veces y siempre respondo que quizás ya había cambiado la industria o quizás tuve un poco de suerte, pero sí es verdad, éramos re poquitas en la cursada, éramos 8 me parece cuando yo cursé, versus algo así como 50 y pico de varones. Pero la realidad es que tuvimos, bueno, al menos me tocó a mí, profesores, todo el ambiente, se notaba muy como éramos profesionales. Así que bueno, en ese sentido yo crecí profesionalmente, sintiéndome que lo que importaban eran mis capacidades. Así que en ese sentido creo que hubo una vez que escuché en un congreso una frase que a mí me resonó muchísimo, eh, de un profesional bastante mayor de la industria, era un asesor ahí en un congreso, que decía, esta industria es predominantemente masculina, pero no machista. Y al menos en ese momento a mí me resonó y me hizo sentido. Obviamente es probable que en otras épocas no fuera así, pero hoy en día siento eso. Igual hoy está cambiando, yo creo que hoy ya estamos habiendo un cambio de proporciones bastante importante. Creo que ya no son las proporciones que teníamos antes. Creo que de hecho estamos como en el 30%, que ya es otro número. Pero bueno, eso, creo que esa era la impresión. Es verdad, vos te sentabas en una reunión y probablemente fueran todos hombres y vos, pero no había esa sensación eh, me- de, de machismo. Así que bueno, mío como que eso es lo que tengo siempre para aportar. La verdad es que en ese sentido yo a La Plata le agradezco porque siempre me sentí como en familia, digamos. Y bueno, tuve poquitas profesoras, pero las pocas que tuve siempre fueron una inspiración. Yo quizás tengo como dos perspectivas, pues tengo dos culturas prácticamente diferentes. El Salvador es una cultura lastimosamente muy machista, entonces es ver esa realidad justamente cuando yo estaba estudiando el TMA, ver prácticamente yo era la única mujer en el aula. Había
creo que habían 4 comisiones y había una mujer en cada aula nada más, entonces de 50 y pico también, entonces éramos muy, muy, muy pocas. Pero esa perspectiva me cambió muchísimo al venir yo acá a Argentina, ver ese cambio cultural que incluso no solo en la facultad, sino que a nivel nacional yo siento que era un cambio muy grande, pues nosotros somos como más conservativos, la mujer solo tiene que ser esposa y cocinar y bla, bla, bla. Y acá no, es como más par, más equitativo y así, o por lo menos yo lo percibí así. Entonces, y no se diga cuando yo llegué a la facultad, y como lo mencionó Sonia, o sea, es como ni siquiera importarme o ni siquiera como verle eso, ay, soy la única mujer o soy de las pocas mujeres, sino que como que nunca me sentí así. Eh, y tampoco eh, tuve ninguna experiencia como que me hiciera sentir como inferior a alguien más. Entonces, creo que eso también lo valoro mucho dentro de mi carrera. Y después, no sé, yo en el trabajo, que incluso en un momento me puse a pensar eso, que me causaba gracia que en la oficina en un momento llegamos a ser más mujeres que hombres. Creo que éramos como 4 chicas y un chico, o 5 chicas y un chico, algo así, y era como, ah, bueno, tenemos que equilibrar un poco acá. Eh, entonces, se dio eso, pero igual siempre como re ameno, pero creo que era como la oportunidad de ese momento, no es que lo hayamos llevado para un lado o para otro, es como que se dio. Eh, pero sí, hoy siempre como tratar más que nada como la inclusión, ¿no? Creo yo que sería como lo más importante de todo esto. Sí, agrego Buenísimo. a lo que dice Free, eso de que la oficina era mayormente de mujeres, yo siempre dije lo mismo. Se dio porque se dio, porque fue así, porque yo armé el orden de mérito y siempre se dio de esa manera. Pero yo tengo una explicación también un poco más sistemática o sistémica, es que yo estaba a la cabeza. Acá es un poco me pongo el ego arriba. No, pues yo estaba en la cabeza. Entonces, creo que el hecho de visualizar que una mujer estaba liderando invitó quizás a muchas más mujeres a aplicar. Entonces, la lista de candidatos era probablemente más pareja que en otras becas. Entonces, creo que también por eso terminó dándose que había tantas mujeres en el equipo. No es que yo quisiera contratar mujeres, sino que había más mujeres aplicando y bueno, por supuesto, son brillantes igual que los varones, así que fueron quedando. Buenísimo, chicas. Nada, me encanta, me encanta. Es un orgullo, ¿no? Es tipo, esta evolución de simples capacidades, ¿no? De simples capacidades y nada, que todo haya evolucionado un poquito. Voy a pasar del camino de presente pasado a presente futuro, algo más, algo que habíamos pensado así como para viajar, para pensar, para hacer futurología. Em, y esta sería, digamos, como dos ideas con una pregunta, considerando cuál es el área que más le gusta del espacio, que más les apasiona, más le gusta, ¿qué se ven haciendo o en qué proyectos espaciales estarían de acá a 15 años? ¿Te dejo responder, Free, primero? Con su fábrica de satélites mínimo. Bueno, como ya mencioné, yo me veo como mi fábrica de satélites para la remoción de desechos orbitales. Ese es como mi objetivo, más que mi sueño, es mi objetivo. Bueno, y yo ahí siempre tengo dos ideas en mente. Yo también tengo mucho esa bichito que me picó hace un par de años de querer emprender
algo dentro del New Space, pero todavía no tengo una idea tan definida como Free, como por eso le dije que arrancar a ella. No tengo tan definida esa idea, pero sí tengo esas ganas. Pero más allá de eso, agrego otra parte que me encantaría participar y ver más misiones a los planetas externos, a los planetas a Urano, a Neptuno, que pobres están completamente olvidados, pasó por al lado Voyager y nada más en su vida. Me encantaría ver misiones volver a ir, no a volver, ir a esos planetas y poder explorarlos más. Y me encantaría, yo lo pregunté en su momento si existe la posibilidad de hacerlo con pequeños satélites y fueron medios dudosos en su momento desde NASA, pero bueno, me encantaría poder aportar todo lo que sé de pequeños satélites para que se haga con ese tipo de misiones. Súper, espectacular eso, ¿no? Yo hace un tiempo imaginaba, creo que se lo conté a Patricia. Patricia se ríe cuando yo le digo que muchas misiones están pensadas con arquitecturas de vehículos o naves grandes que si fallan destinos, terminó la misión. Pero con los pequeños satélites puedes pensar en arquitecturas en enjambre, todas esas cosas que, computación distribuida, que si vas a hacer una misión a un planeta, digamos, puede fallar un 20%, pero si el 80% funciona, algún resultado te va a dar. Y decía, bueno, ¿por qué no damos un escopetazo con microsondas a la Luna Europa? Hacemos ahí un estudio con sondas de penetración del suelo. Bueno, hay un montón de cosas así, que a medida que va avanzando esto, ¿no? De la miniaturización, la estandarización en el sector espacial, que no es algo común, porque antes era todo unitario, era, mira, te hice esto, no vas a encontrar otro cohete Saturno V igual que venga después, porque es listo. Hoy no, digamos, hay algún nivel. Eh, entonces, nada, da para pensar este tipo de arquitecturas fuera, ¿no? De la órbita baja. No Sí. sé si tenía que preguntarle algo yo, Pat, sí, ¿no? Y ya vamos confluyendo también al final un poco después. Eh, Como les decía al principio, todos somos egresados acá de la universidad pública, ¿no? ¿Qué importancia le dan hoy ustedes a eso, ¿no? ¿O qué diferencial ven, si es que existe algún diferencial quizás con otras, o si conocen, ¿no? Otras personas que quizás no hayan pasado por la universidad pública, pero ven algo distinto o qué pueden decir, digamos, de la educación pública a ese nivel, ¿no? En nuestro país. Sí, bueno, es una pregunta complicada, ¿no? Porque, a ver, creo que depende mucho de cuál será el enfoque, quizás a nivel, no sé, empresarial, supongamos que uno quiere poner empresa de New Space, hay por ahí otras universidades que lo hagan de mejor manera que quizás una universidad pública que se enfoca más en la parte de investigación, de desarrollo de aporte. Pero creo que eso exactamente lo que estoy diciendo es lo que diferencia, ¿no? Siempre estar a la vanguardia, siempre querer estar aportando a lo que no haya, ya sea en el país, en la región, en el mundo. Y creo que en nuestro caso, donde trabajamos en el CTA, creo que tenemos un poco lo mejor de ambos mundos, porque por un lado tenemos una universidad pública, ¿no? Que está enfocada a la investigación, al desarrollar, no al ver necesariamente ganancias. Digo necesariamente porque está buenísimo si lo hubiese, no necesariamente ver ganancias. Y por el otro lado, una inversión propia, porque nosotros todo este satélite, el USAT-1, se hizo con inversión propia del Centro Tecnológico Aeroespacial, gracias a que trabajamos para otras industrias, por ejemplo la industria automotriz, y tenemos ingresos. Entonces es como que recibimos esa pata casi que privada, si lo querés llamar de alguna manera, porque lo es prácticamente, esa parte privada de poder financiarnos en nuestro propio proyecto y la parte pública de decir, bueno, esto lo estoy haciendo porque creo que es el futuro de lo que se pueda llegar a hacer en el país. Yo creo que eso es lo que yo estoy viendo, por lo menos desde la UNLP. Bueno, Frida. Sí, y sumado a lo que decía Sonia, también el hecho de poder construir un satélite propio desde cero, creo que no lo hace cualquiera, en realidad no lo hace cualquiera. También el valorar todos los recursos que tiene Argentina como para poder llegar a hacerlo, para mí eso a mí siempre me parece muy descabellado, que
que se pueda llegar a comprar aluminio y se pueda meter a la CNC y mecanizarlo nosotros mismos. Eh, ya solo ese proceso para mí es un montón. Cuando ves que ese mismo proceso fuera vale muchísimo más, eh, y no se diga todo el tema de poder traer esa tecnología hasta acá. Entonces, es algo que para mí, dentro de que la universidad pública pueda hacer este tipo de procesos, es bastante grande y enriquecedor para mí, me parecer, en todo el ciclo industrial de Argentina. Y eso como ejemplo mínimo, digamos, no sé, ya, o sea, se desarrolló todo un GPS, también todo el satélite prácticamente usa, desarrollado 100%, todos sus componentes fueron desarrollados 100% dentro de la universidad, solo son algunos elementos que se compraron afuera, pero son contados con una mano. Y es como, para mí eso, en comparación, yo siempre pongo en comparación mi país, pues yo soy de ahí y es lo que conozco. Es como en El Salvador, recién hoy podemos soñar con hacer un satélite, pero ni siquiera hecho 100% por nosotros, sino que lo tenemos que comprar de afuera, todas las piezas, los elementos y demás. Pero acá estamos hablando de que se está desarrollando completamente desde la materia prima. Así que creo que eso es de bastante valor, eh, que creo que tampoco no hay ninguna otra universidad que lo ha hecho. Justamente hoy estamos luchando con la licencia de exportación de USA porque justamente es el primer satélite universitario. Entonces, como que no entienden ese concepto y como no se ha hecho un trámite antes al respecto, es como estamos un poco ahí luchando, pero estamos dando ese paso. E incluso justo estaba hablando con Pablo Servilla al respecto de decir, hay que hacer algo para que las futuras universidades no pasen por esto que estamos pasando nosotros y agilizar todo ese camino, que es parte también de una universidad pública, abrir caminos, justamente. Así que creo que el aporte es bastante grande, y bastante importante. Qué importante, ¿no? Ahí sigo. Qué importante, bueno, el trabajo que está haciendo tanto la universidad pública como ustedes dentro, digamos, como profesionales. Dentro de lo que hace la Universidad Nacional de La Plata es, bueno, no solamente hacer todo este trabajo, impulsar y fomentar, sino que aparte, bueno, tiene un centro interdisciplinario de estudios espaciales, orientado a la promoción y ejecución de tareas de investigación científica y a la formación también de recursos humanos vinculado no solamente a la ingeniería en sí, sino al derecho, a la política, a la economía espacial, entre otras, ¿no? Que eso también forma parte, entendemos como del New Space y de lo importante, ¿no? De seguir formando y seguir fomentando, relacionado en este tema específico en el New Space. ¿Qué es para ustedes, para ir terminando también, como este episodio, agradeciendo desde ya el tiempo, un lujo? ¿Qué es para ustedes el concepto de New Space y qué oportunidades ven para Latinoamérica, Argentina, Chile? ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí me encanta ver al New Space como convertir a la industria espacial en una industria más. Es decir, convertir a la industria espacial en algo que se vuelve accesible. Accesible no necesariamente en dinero, sino accesible en que está a disponibilidad, está a disposición de quien lo quiera usar. A ver, por supuesto, la industria espacial es cara. Y eso creo que es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza de que va a ser económico, va a ser barato, siempre va a ser caro. Obviamente, hoy en día mandar algo al espacio no sale un cero menos, por lo menos de lo que salía antes. Y es muchísima diferencia. Eso lo permite que quizás gobiernos de países más pequeños puedan acceder, empresas puedan pensar en poner sus propios satélites si son empresas grandes, pero no deja de ser una economía cara, una industria cara. Ahora, el New Space para mí es ponerlo a disposición, es poder
que no sea algo exclusivo de gobiernos, exclusivo de militares, exclusivo de las corporaciones de comunicaciones, que sea algo que podamos acceder todos. Y yo creo que eso es el New Space, y en ese marco, las oportunidades para Argentina para mí es poder empezar a hacer misiones que, un poco como decía Maxi, poder hacer misiones con pequeños satélites o con satélites más pequeños. No necesariamente estamos hablando de CubeSats, estamos hablando de satélites del estilo Satellogic, por ejemplo, que son de 37 kilos, 50 kilos, que nos permitan hacer misiones que nos sirvan a nosotros. Está bien, por supuesto, tenemos a OCOM, tenemos a Viamar, bueno, lo tuvimos. Vamos a tener, perdón, disculpen, vamos a tener a Viamar, tuvimos a SACD, tuvimos varias misiones que nos sirven a nosotros, pero pasan una vez cada tanto en el espacio tradicional. En el espacio New Space me gustaría ver misiones más recurrentes, más ágiles, que nos sirvan a nosotros para explotar nuestros recursos naturales, para poder explotar, para poder entender mejor cómo vivimos en, no sé, urbanísticamente, entender cómo se usan nuestros mares, bueno, un montón de cosas que quizás hasta hoy con la industria tradicional es carísimo para países como Argentina, para países como Brasil, y espero que con el New Space pueda ser un poco más accesible. Sí, yo también estoy bastante de acuerdo con Sonia. Pienso que cada vez más también se encuentran abiertas las posibilidades a nuevos tipos de misiones, ya no las típicas de comunicación, de observación, sino que más, por ejemplo, esto de remoción de desechos, o algo más propio para poder entablar propios datos y comercializarlos. Entonces, creo que, y eso mismo hace también que pueda ser accesible no solo para ingenieros aeronáuticos o electrónicos o aeroespaciales, sino que se abra también para otras disciplinas, pues somos multidisciplinarias, pero como que estaba siempre ligado más a un cierto grupo de ingenierías, o científicos, pero yo creo que esta era New Space también te permite eh, abrir más, todavía más ese camino. Entonces, por estas nuevas aplicaciones que se van dando, ¿sí? Por todo el uso del espacio. Así que creo que la palabra acertada nos permite el acceso a la tecnología satelital. Bueno, sí, básicamente, digamos, como para también ir cerrando, es muy importante también lo que decías, ¿no, Frida? La participación, ¿no?, de cada vez más de distintos tipos de actores, ¿no? Uno siempre tiene como la creencia de, bueno, todo se resume en el artefacto en sí, pero también si uno piensa, bueno, esto es algo que tiene un fin económico, tiene que haber toda una estructura detrás que comercialice o que le encuentre un sentido, ¿no? O monetice de alguna forma lo que se hizo para que se pueda hacer mucho más. Porque en definitiva, digamos, todo se hace con recursos. Y si no hay recursos, obviamente no hay nada. Bueno, desde ya obviamente les agradecemos un montón la disponibilidad. Bueno, nosotros obviamente estamos acá haciendo varios capítulos, ¿no? No solo este, sino que vamos a estar haciendo otros. Eh, y en principio, digo, como para ir cerrando un poco esto también, eh, digo, hablando, por ejemplo, y recapitulando un poco, ¿no? Hablamos con Bob Twiggs, que es justamente el co-inventor de los CubeSats, con Jordi Puig-Suari. Él tiene 90 años ya. Y él nos decía esto, ¿no? Muchas veces cuando uno inicia algo nuevo, cuando él le tocó, digamos, avanzar con los CubeSat, también se encontró con mucha burocracia dentro de la NASA, ¿no? O sea, había pequeños satélites, pero no a nivel educativo, no a nivel... Y es un desafío, digamos, pero también es cierto que la burocracia se rema, por así decirlo, ¿no? Y tarde o temprano se llega a un puerto, así que en ese sentido, obviamente, las animamos a seguir, obviamente, porque en algún lugar, digamos, se va a terminar, obviamente, de resolver eso. Imagino que también, digo, conocerán los casos previos, como el del PWNSAT, ¿no? De Comahue. Yo entiendo que era otro contexto y otra lógica, pero bueno, nada, si tienen ahí el contacto, obviamente también quizá puede servir. La SIG ya está medio retirado, pero bueno, hay otra gente que está con él. A mí me conocen todos, eso es lo peor de todo, pero bueno, yo como, hola, 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 acá estoy. Eh, pero nada, lo importante, creo, ¿no? También
que el ecosistema crezca y proyectos como los de ustedes, como Ciudad de la Plata, como el USAT y Atenea, ¿no? Creo que ayudan bastante y bueno, obviamente la participación, como decías vos, Sonia, ¿no? O sea, puede ser una industria llena de hombres, pero es cierto que también probablemente no es tan machista como dicen, sino que justamente está abierta cada vez más, ¿no? A la participación de mujeres en la resolución concreta de cosas, que es lo que demuestran día a día también, ¿no? Y en proponer nuevas ideas y en desarrollo. Así que nada, les agradecemos un montón por el tiempo y nuevamente, bueno, eso. Creo que este ha sido el episodio. No sé, Patri, si querés comentar un poco más. Bueno, ahí le escribí por el chat, pero más que nada para que no se me olvide. Pero desde ya muchas felicitaciones. Primero un honor, muchas gracias. Felicitaciones por todos estos logros, por el camino. Me imagino que tampoco es que es tan fácil, ¿no? Llegar a donde uno está. Hay mucho esfuerzo, hay mucho tiempo, hay mucha resiliencia, seguro, desafíos, pero se las ve muy bien. Nada, estoy muy contenta de haberlas tenido. Gracias por el tiempo. Bueno, a ver, seguramente vamos a seguir conversando. En Argentina, bueno, van a haber algunas instancias seguramente, académicas, tecnológicas, espaciales que a fin de año, digamos, se van a estar dando, entre otras más seguramente que van a ir saliendo. Así que, bueno, muchos éxitos en lo que se venga, en lo que tenga que ver con la previa del lanzamiento de Atenea, bueno, ¿no? De esos minutos en que el satélite, bueno, primero parta y cuando esté en el espacio, como las he escuchado, eh, envíen, ¿no? Señales de vida, y yo creo que ese va a ser como el momento, así que muchos éxitos ahí en esos minutos. Esperamos, bueno, tener novedades pronto de ustedes, de la tecnología, de la universidad, y bueno, sin dudas, en cualquier momento nos volvemos a cruzar. Eso y muchas gracias nuevamente. Y muchos éxitos en los proyectos futuros que vayan a encarar, obviamente, porque esperemos que este sea solamente el primer escalón de una larga sucesión de proyectos más complejos, obviamente hasta llegar a los planetas exteriores, como dice Sonia, ¿no? Es cierto, digamos, que nadie está pensando en eso y es importantísimo. Y ojalá sea un satélite argentino o una misión argentina, ¿no? Que esté ahí. Así que buenísimo. Y bueno, a pedirle también a San Telemetría que llegue en el momento, pero yo creo que el trabajo argentino de calidad siempre termina dando sus frutos y demostrándolo. Así que me parece que eso ya es como que vamos a estar celebrando todos también con Atenea cuando esté ahí. Así que gracias, chicas, obviamente. Mayor de los éxitos. Y bueno, Muchas eso gracias. creo que es todo. ¿Sí? Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas Un gracias placer a haber charlado con ustedes. ustedes. Gracias, chicas. Feliz Nos estamos descanso. viendo. Gracias. Que anden muy Gracias. bien. Hasta luego. Chao. Muchas Chao. gracias. Chao, chao, nos vemos. El sol por testigo en los cielos de la conquista del aura inmortal.